Los ultras aliados de Putin. La cosa es muy sencilla, mira. Este periódico es Libertad Digital, es un periódico de la ultraderecha relacionado muy estrechamente con la COPE, la Confederación Episcopal Española, y el titular es absolutamente vomitivo. Vox, Podemos y Albice se desligan del rechazo europeo al viaje de Orbán a Moscú y del apoyo a Ucrania. El partido de Abascal votó por ausentarse de la votación. Podemos y Albice votaron en contra de la resolución en la Cámara. Sí, Albice es el mismo nazi que les había dicho que ahora es europarlamentario. Es un provocador, es un agitador de la ultraderecha, al que la realidad le tiene absolutamente sin cuidado. Lo que le importa es contar su relato. Y aquí es donde uno se pregunta en qué está pensando Podemos. Desde 2022, Podemos ha votado en contra de las sanciones a Rusia en el Europarlamento. Desde 2022, Podemos ha votado en contra de la ayuda a Ucrania en el Europarlamento. Ha votado en contra de la ayuda a Ucrania en el Parlamento Español. Y en esta ocasión, vota junto con la ultraderecha más despreciable, más racista, más misógina, más homófoba, más enemiga de los trabajadores, más enemiga de los derechos humanos esenciales, más enemiga de la verdad, más enemiga de la izquierda. Pero votamos juntos como amiguitos porque yo soy anti-yanqui. Oye, ¿ser anti-yanqui es entregarle Ucrania a Putin? Sí, porque Ucrania la mueve la OTAN. Oye, pues es que yo no tengo muy claro que la OTAN. Cuéntame cómo la OTAN mueve Ucrania. Bueno, no, es que tú sabes los hilos del... ¿Por qué iban a poner bases en Ucrania? Pues no pueden poner bases en Ucrania porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces eso de que había bases de la OTAN en Ucrania, pues no es cierto, ¿no? Bueno, pero es que están en contra, es que Putin está en contra de Estados Unidos y entonces merece Ucrania. Y a Ucrania hay que entregársela a Putin, porque al ser fuerte Putin disminuye el poder de Estados Unidos y eso es bueno. Oye, espera, si somos antiimperialistas y hay dos imperios en lucha, hombre, tenemos que analizar los pros y contras de los dos, ¿no? Pues por lo menos le gusta la democracia, hasta ahora, hasta por lo menos hasta el 20 de enero próximo, y a le gusta el autoritarismo. Tiene un Estado de Derecho medianamente funcional y no tiene Estado de Derecho. Este es Hitler y este es Churchill. Me vas a decir que por estar en contra de Churchill, que no era una buena persona, te vas a poner del lado de Hitler y de todo lo que haga. Es peligrosísimo eso. Y lo hacen, y lo han hecho. A esto se le llama, y yo siempre he dicho que yo lo uso, pero mucha gente me dice, no, eso no existe. Se llama rojipardismo. Es decir, son los que usan la camisa roja del viejo comunismo, pero debajo traen la camisa parda de los SA del partido nazi. Es decir, que son comunistas tan cercanos al nazismo que llevan los dos colores. Un ejemplo de esto fue en 1938, en las elecciones, cuando el Partido Comunista Alemán se negó a aliarse al Partido Socialista Alemán, al Partido Socialdemócrata Alemán, porque juraba que la socialdemocracia, así se lo había dicho Stalin, la socialdemocracia era la aliada objetiva del nazismo y entonces no había que aliarse a la socialdemocracia. La socialdemocracia de entonces, que no era como la de hoy, era una socialdemocracia marxista. La diferencia era simplemente que el Partido Comunista era proclive a la revolución y el Partido Socialdemócrata era proclive a la democracia, como formas de toma del poder. Pero entonces el Partido Comunista se negó a unirse al Partido Socialista, permitiendo que Hitler, que tuvo más votos, pero no más que los dos juntos, fuera nombrado canciller por el entonces mariscal. Ay, fíjate, no me acuerdo del nombre del mariscal. En este momento, ya estoy como Biden. Y abriera las puertas al nazismo. Y cuando llegaron los nazis, pues no hubieron diferencias entre comunistas y socialdemócratas. Todos acabaron en campos de exterminio. Entonces, pues, y esto también se llaman los Nazbol, de nazi bolchevique.
que son dos cosas que parecería que no se juntan, pero sí se juntan. El amor al autoritarismo, el odio a Estados Unidos, el odio a la democracia representativa, el odio a los llamados derechos humanos, los unen y muchas veces los hacen trabajar juntos. Es enormemente preocupante, pero ese es el putinismo con el que tenemos que lidiar.